Hay un sector que asegura, según las actas que publicaron después que el CNE publicó el primer boletín. No lo publicó, lo bueno, leyó. Está bien, lo leyó, pero digamos, como es un hecho público, notorio y comunicacional, se puede decir que hay una publicidad, ¿ok? Aunque sea de hecho. Entonces, por supuesto, eso no concordaba con los resultados que tenía la otra parte en pugna, porque acuérdate que fue una elección polarizada. Y a partir de allí se sucedieron una serie de hechos atípicos que ya venían sucediéndose antes del 28. La eliminación de tarjetas, el secuestro de la tarjeta del Partido Comunista, la imposibilidad de que un independiente se lanzara a través de grupos de electores, se cambió a última hora la seña para que los testigos fueran exclusivamente personas que vivieran en la misma zona. Era difícil llegar a donde se llegó el 28, sin embargo, bueno, como cosa insólita, se anuncia un supuesto hackeo, y decimos supuesto hackeo porque no tenemos prueba de ello, y ese supuesto hackeo impedía que se dieran los resultados. Sin embargo, hubo unos resultados. Entonces nos quedan así como una serie de preguntas. Los resultados difieren mucho de las actas que aparentemente tiene otro sector. No ha habido resultados desagregados. Se utilizó un recurso contencioso electoral para certificar resultados, una cosa que no existe en esa materia jurídica. Que no existe en, digamos, en la normativa jurídica venezolana. Y bueno, y parece ser que intentan sellar por esa vía. No hay publicación de resultados desagregados, entonces parece que intentaran sellar por esa vía judicial la voluntad popular. Y bueno, hay otro sector que se resiste, que sigue intentando ante la institucionalidad que publiquen las actas desagregadas, porque con las actas desagregadas publicadas es que tú tienes posibilidades de impugnar cualquier resultado. En este momento no hay manera de impugnar un resultado porque lo que diste fueron 2 boletines leídos, es decir, se está actuando vía de hecho. Entonces, por supuesto, toda la elección está en duda porque tú no sabes si el hackeo afectó los resultados. Fíjate este detalle. En derecho hay una tesis que se llama la fruta del árbol envenenado. Okay. Si tú colectas una prueba de manera ilegítima, resulta que lo que deviene de eso es simple y llanamente que todo el proceso está viciado en nulidad absoluta. Entonces, en este caso, ¿quién nos certifica que además sea independiente, que además haya contradicción? Porque los otros que dicen que los resultados no concuerdan tienen derecho a un debido proceso, y para poder contrastar, o sea, el que tiene que mostrar las actas que tienen su poder para que el resto contraste es el CNE, y no lo ha hecho. Entonces todo eso se teje una madeja de dudas sobre la elección. Un peligro muy grande, porque si tú continúas en esa actitud, hay una legitimidad de origen del gobierno que va a tomar, que le toca tomar juramento el 10 de enero del 2025, porque simplemente tú nunca pudiste ejercer los recursos que te da la ley y la Constitución para apelar de esas vías de hecho, porque no hay publicación, ¿verdad? Pasa lo mismo con la sentencia del TCJ. No hay publicación del extenso. Nosotros no conocemos la motiva, no conocemos sino la dispositiva, que fue leída. Entiendo que ni siquiera el recurso presentado por el presidente Maduro se conoce. No hubo acceso, eso nos comentan los abogados de Enrique Márquez. Sí. Ellos no tuvieron acceso al expediente, no pudieron pidieron copia certificada del expediente, y les reciben los escritos, pero no queda, o sea, los diarizan, pero no les queda constancia a ellos de nada. Vale. Es decir, como inexistente. Una cosa totalmente irregular. Por eso te digo que están actuando vía de hecho, y eso lo que hace es sembrar aún más dudas. Eso es el grave problema que tenemos, es decir, hay una legitimidad de origen, de fines e incluso de desempeño que está en veremos. Y ningún gobierno puede funcionar debidamente, bueno, a menos que quiera funcionar por la fuerza, pues.
a menos que quiera funcionar en base al terror, en base al miedo, pero un gobierno democrático, lo principal que debe buscar es la legitimidad de origen, a menos que quieran hacer lo que dijo Kissinger por allá en los años 70, que ya la voluntad popular estorbaba y que ahora la voluntad era la voluntad de las corporaciones y de con los que hacemos negocio. Bueno, eso aquí en Venezuela es imposible porque tendría que destruir toda la Constitución, que de hecho ya tienen parte demolida, pero el basamento fundamental, que es la voluntad popular, que es además intransferible y es irrenunciable, el poder constituyente originario, es el artículo 5 de la Constitución. Entonces, hay una serie de dudas que persiguen, que están sobre la elección y que por supuesto cuando tú vas a la calle, incluso tú le preguntas a los compañeros que son del chavismo de base, que fueron testigos, y te dicen, no, donde nunca habíamos perdido, perdimos. Entonces, claro, uno está como en el medio, porque al final a quien le corresponde aclarar esta situación que generó una crisis gravísima y que puede generar una crisis de gobernabilidad aún más grave es al CNE, y no lo hace. No lo hace. O sea, simple y llanamente no publican, y pasando incluso por encima de lo que dice la propia sentencia, con la cual yo tengo serias diferencias, pero la sentencia le dijo, usted tiene que publicar según el 155 de la ley electoral. Nada, no hay publicación. Desde el punto de vista jurídico, María Alejandra, ¿cómo se puede tipificar la omisión del Consejo Nacional Electoral en cuanto a la publicación de resultados desglosados mesa por mesa? Bueno, primero él está incumpliendo con una obligación de hacer que le impone la Constitución. La Constitución en el 293 y en el 294 establece claramente cuál es el papel del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es el que organiza, el Consejo Nacional Electoral es el que totaliza, el Consejo Nacional Electoral es el que certifica resultados, entonces tú renunciaste, es decir, ahí hay una, digamos, omisión, pero también hay una falta grave al cumplimiento de la Constitución. Algunos abogados le llaman injuria constitucional. Injuria. Sí, pudiera, porque o sencillamente una omisión al cumplimiento o una carencia, porque no cumpliste con tu papel. Es decir, es una situación atípica que no la habíamos visto, porque nos costó mucho trabajo, y digo nos costó porque nosotros participamos en esa constituyente del 99. Nos costó mucho trabajo darle viabilidad a un poder autónomo, independiente, que incluso es tan importante, Mario, que el poder electoral, en el momento en que se está ejerciendo la voluntad popular, todos los demás poderes se ponen a disposición del poder electoral, y que sea el propio poder electoral el que no cumplió con su tarea, no terminó las tres auditorías posteriores que debían hacerse, una de ellas en caliente y era en las máquinas, porque ahí era donde tú podías comprobar si hubo un hackeo o no hubo un hackeo, porque además nos genera otra duda. El Consejo Nacional Electoral dice que hubo un hackeo. Yo me pregunto, ¿cómo obtuviste resultados si tuviste un hackeo y todavía tienes la página tumbada? Pero además, otra pregunta que me hago, si obtuviste un hackeo, si hubo un hackeo, ¿quién me garantiza que esos resultados no estén corruptos? Es lo que te digo, la fruta del árbol envenenado. Entonces pudiera entenderse que todo el proceso es nulo, de nulidad absoluta. Pero también hay otra cosa. ¿Cómo es que si hubo un hackeo, tú puedes certificar que evidentemente ese hackeo se dio cuando todos sabemos que meses antes el propio Consejo Nacional Electoral explicó que era imposible el hackeo a la hora de la transmisión de los datos, porque iban por líneas analógicas y eran 30.000 y tantas líneas analógicas que no podían ser intervenidas? Entonces, ¿dónde fue el hackeo? ¿En la sala de totalización? Nadie, o sea, hay un velo completo con respecto a las explicaciones que nos merecemos todos los venezolanos, porque además tú no estás jugando con cualquier cosa, tú estás jugando con la expresión de la voluntad popular originaria, además del poder constituyente originario. No estás hablando de cualquier cosa, que es la base esencial, el sustento material de la democracia y de la república, de la institucionalidad de la república.
hubo quienes denunciaron el nexo político partidista de funcionarios altísimos, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con el PSV, con el Partido Socialista Unido de Venezuela. De hecho, Enrique Márquez, después de que se inició este proceso en la sala electoral, anunció que solicitaría la recusación. No, la hizo. Y la hizo. Una recusación. Me gustaría saber qué opinas tú al respecto. Ciertamente es, digamos, hay un conflicto de intereses entre la actuación de esta magistrada y de varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en relación con el proceso electoral. ¿Hay conflicto de intereses? Nosotros creemos que sí, que hay un conflicto de intereses, pero también hay un conflicto de intereses en el CNE. Tú no puedes poner a contar votos a tu compadre. Pero eso es un problema del sistema político venezolano, porque si una debilidad tiene el sistema constitucional, la arquitectura constitucional que se diseñó, era pensar en la posibilidad de que un partido, como gana la Asamblea Nacional, nombra todos los poderes. Entonces no hay peso ni contrapeso. Esa es la más grande debilidad institucional que tenemos en este momento. Por eso nosotros hablamos de que debe escogerse por voto directo, secreto y universal a todos los integrantes de la cabeza de los poderes, porque es lo que te garantiza, y además deben ser revocables, pero además no puede ser cualquiera. O sea, tú no puedes escoger a cualquiera como magistrado, mucho menos una persona que viene de ser concejal, una persona que viene de ser activista del partido de gobierno y es el que va a resolver una causa donde está incluido tu jefe de partido, porque él es el presidente del partido. O sea, por supuesto que hay un conflicto de intereses. Debieron haber no solamente recusado, sino que ellos debieron haberse inhibido. Por ética profesional. ¿Te refieres tanto a los miembros del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal Supremo? Evidentemente. Nunca debieron nombrar a personas que estaban tan comprometidas con el partido de gobierno. Porque ¿cómo vas a garantizar la independencia y la autonomía? Si tú eres militante de ese partido y tú estabas decidiendo una causa donde estaba en juego la posibilidad de que el presidente de tu partido continuara o no al frente del gobierno. O sea, eso no tiene ni pie ni cabeza desde el punto de vista, y por eso nosotros hacemos las críticas, pero para mejorar. Tú te das cuenta que si un partido, llámese de oposición o llámese el PSUV o llámese Perico de los Palotes, tiene mayoría en la Asamblea Nacional, simple y llanamente ellos designan la mayoría de la cabeza de los poderes. Entonces, yo te designo porque eres mi pana, porque yo tengo mayoría. Tú vas a ir en contra mía a investigarme. Ve el papel que ha hecho la Contraloría General de la República, pues. Hay que revisar esa Constitución para evitar que el hackeo que se le ha hecho a la Constitución, ese sí es un hackeo, a través de leyes y a través de otras sentencias que retrogradan la Constitución, que se puede decir como en términos del derecho francés, una termidor se le ha aplicado a la Constitución. 333 indica que nosotros, cualquier ciudadano esté investido o no de autoridad, puede desconocer una sentencia, una actuación de un gobierno ilegítimo. Ajá. ¿Y cómo se come eso? ¿Cómo lo haces en la práctica? Entonces, cuando tú te pones a revisar eso, tú llegas a la conclusión, bueno, o es por la fuerza o cuál es la salida. Sí.